a un nuevo programa de Libre Expresión. Es un placer estar nuevamente con ustedes, en esta ocasión para traerles una artista de lujo, y creo que repito lo mismo en todos los programas porque todos nuestros artistas son de lujos, y por eso les dedicamos este espacio para conocerlos un poquito más en profundidad y que nos cuenten sus historias. Les cuento sobre la invitada de hoy. Ella es licenciada en Diseño, máster en Historia de Ciencia del Arte y la Arquitectura, diplomada en Teoría de Artes Visuales, artista visual. Estoy hablando de Cecilia González Cuadra, a quien le damos la bienvenida. Es un placer tenerte aquí, Cecilia. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, un montón de títulos, pero que hacen a esta gran artista que tenemos hoy el placer de recibir en Libre Expresión, y toda una formación que vemos resuelta en lo que nos entregas en tus obras, en tus trabajos, en diferentes formatos, y que da mucho para el análisis, para la introspección, para desnudar la investigación que lleva todo tu trabajo inmerso. Pero quiero arrancar me enviaste algún material para un poco prepararme, pero quiero arrancar por tu primera obra como artista visual, una obra con un fondo rojo, y que te ha marcado, supongo, desde chiquita. Contame de esa primera obra. Curiosamente, creo que es la única pieza que guardo de mi infancia, o sea, y hasta la etapa de la universidad. Me parece que es lo único que tengo. Y me la topé estando grande. Y fue como esos viajes, esas vueltas al pasado, esos flashbacks, impresionante y muy decidor para mí, porque fue como encontrarme con una pequeña persona que en algún minuto, en algún acto, entre comillas, impulsivo, en alguno de los concursos que recuerdo haber participado, pero muy, muy chiquitita, y cuando tú trabajas desde esa libertad que da también la expresión artística. Entonces, me genera como una ternura también ver con qué arrojo vengo y elijo seguramente este papel de fondo rojo. Claro, y pinto flores usando colores que son bastante poco inusuales. Demostrando también una fortaleza. Obviamente cuando lo dibujaste, siendo niñita, tuviste tu inspiración, decidiste dibujar esto, pero como decís, cuando te reencontraste con este dibujo que dibujaste cuando eras chica, le diste una reinterpretación. Y lo que te quiero preguntar, porque quizá es difícil remontarse a aquello que pensaste cuando lo dibujaste, es ¿qué nos transmite este dibujo? Y que también marca, porque todos cuando asistimos al colegio tenemos esta rama de artes visuales, y nos gusta más o nos gusta menos, nos refugiamos más o nos refugiamos menos en las artes visuales, pero obviamente ya cuando en tu caso ya sos una artista visual dedicada a esto, obviamente te ha marcado, y elegir ese color, esa temática, ese dibujo. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué significado tiene? Sí, fíjate que es más especial, yo creo que por eso, en la distancia que hay, siendo un trabajo que debe haber sido, yo creo que de kinder, tal vez primero básico, no creo que más adelante, porque además es una pintura que está hecha con la yema de los dedos, ¿cierto? Y está como súper claro ahí la huellita, que es un trabajo que se hace con niños de muy poca edad. Lo que me sorprende es como el espíritu compositivo que tiene, y un poco esa osadía en la elección y la combinación de colores. Y viéndola en la distancia, y ya yo con una formación y ya con algunos antecedentes, digamos, bajo los cuales yo puedo hacer un análisis de una obra de manera más objetiva, yo digo, chuta, hay información que viaja en los genes, en los cromosomas, digo, no, pero no necesariamente tienen que venir a lo mejor de un familiar directo, sino que hay cierto conocimiento que está en la humanidad,
y que es factible plasmarlo de manera que creemos que es intuitiva, pero que pasa a formar parte de este conocimiento colectivo. Entonces, la mayoría de las cosas que yo pongo ahí están dispuestas de a 3. Y el número 3 en las composiciones nos habla de una cierta dinámica, de un equilibrio dinámico. Entonces yo digo, wow, así como que avanzado. Claro, tenía toda su explicación con esto que va en la teorización, en la investigación de la historia del arte. Y que después, precisamente, en la educación formal, que es tan restrictiva, sobre todo en la etapa del colegio, donde como que el énfasis está generalmente puesto en que nos igualemos todos y uniformemos todos los conocimientos y las expresiones, y que es algo que uno después cuesta mucho romper en la etapa universitaria. De hecho, el primero y segundo año de formación en muchas, yo creo que en todas o casi todas las carreras artísticas, se trata de que uno de alguna manera se despoje de todo ese conocimiento que pone límites a la creatividad. Entonces, este trabajo, que es de esa etapa súper inicial, tal vez con muy pocas restricciones, te expresa un poco de eso que está intrínsecamente en el ser humano desde siempre. Exacto. Es, como bien decís, esto que está adentro y que traemos y que necesita también un impulso, una incentivación, o va surgiendo y naciendo solo. Y te hago esta pregunta porque quiero saber en los primeros años, si tuviste también incentivo o empuje por el lado de tu familia o de algún profesor o alguna amiga, alguna vecina. Mira, yo ahí, sin ánimo de dejar mal a nadie, y a lo mejor, claro, uno después con los hijos aprende que la percepción de uno es muy distinta a la de los hijos, pero al menos lo que me queda a mí, no recuerdo haber tenido como ese incentivo de que esta niñita tiene dotes para ser artista. O sea, de hecho, a ese concurso que fui, o un par de concursos que participé, recuerdo que lo máximo para mí fue haberme ganado unos chocolates lengüita de gato, y que debe haber sido un poco lo que ve a uno, que a todos los niños le dan un premio para que se sientan bien y partícipes de una actividad. Y de ahí no recuerdo nada más, salvo que durante toda mi etapa escolar participé activamente de las actividades artísticas. O sea, partiendo también por participar en un coro, donde sí tuve una profesora que a través del canto me inculcó la disciplina, y que también son como esas cosas que uno en algún minuto deja de hacer y después dice, ay, yo no sé, pues tal vez podría haber sido cantante de ópera, no sé. Como... Pero había una intención del lado del arte. Del lado artístico, de todas maneras, pero mi interés ya formal en lo académico, yo sentía que iba por el lado de la biología. Que tenía mucha empatía por el tema de los animales, y mi cuento giraba todo en torno a los pájaros, a las flores, a la naturaleza. Entonces, como que crecí con ese estigma de que iba a ser veterinaria. Estaba como todo mi entorno me tenía convencida de que yo iba a ser la veterinaria de la familia. Y en un minuto tuve que decir que no, po. Que había otra cosa que es lo que encendía. Como que cuando ya nos acercamos a tercero o cuarto medio, me di cuenta que lo que movía mi espíritu no era esto de estarle curando la patita a un animal que me parecía muy noble, pero no era algo que yo quería hacer. Me tocaba hacerlo porque antes, al menos en la época en que yo crecí, las casas generalmente tenían un patio, y en el patio se criaban gallinas y había una pequeña huerta. O sea, era cercano a aquellas vivencias que tenía. La generación mía todavía participaba de eso. Entonces, el contacto con los animales, más allá de la mascota más cercana a la casa, estaba ahí vigente. Y en eso yo tenía mucha entrega, y había mucha naturalidad.
en ese contacto, entonces era como que todo iba para allá. Uh-huh. Sin embargo, que no haya resultado en veterinaria y haya resultado en una extraordinaria artista visual, no quita que esos contactos, que esas ligazones con la naturaleza, con los animales, intervengan también en tu obra, la atraviesen. Justamente, ¿verdad? Sí, yo después me di cuenta que en el fondo lo que a mí me fascinaba y me tenía atrapada, embelesada y casi como esta cosa de que uno necesita estar viendo y estar viendo más. Y yo me veía todos los documentales de animales y tengo enciclopedias en mi casa de animales y aves y me sé los nombres de muchos bichos y animales y los nombres científicos. O sea, estaba realmente metida en eso, pero lo que había en el fondo era que me gustaba cómo se combinaban los colores, me gustaban las formas. Entonces llegó un minuto en que me hizo clic, uh-huh, que este gusto mío iba más por la cosa estética que por la cosa biológica. Uh-huh. Entonces tuve como ahí un paso medio estratégico, que el día que tenía que ir a dar la prueba de la específica de biología que se da en ese tiempo, la prueba de aptitud, uh-huh, no fui. Yo dije, si la doy, me he preparado todos los años de educación para eso, si la doy seguramente me va a ir bien y voy a estar perdida porque voy a tener la obligación de seguir esa senda, así que me negué. Qué importante esta validación que se hace personalmente escuchando este llamado interior, porque muchas veces respondemos al llamado exterior, al que nos dice un tío, la mamá, el papá o el entorno. No, sí, vos tenés que ser veterinaria, pero el llamado interior decía otra cosa, y la importancia también de poder escucharlo y descubrirlo. Quizá en tu caso fue justo cuando tenías que decidir qué estudiar en el término de la educación media, pasando a la universitaria, pero muchos también, recuerdo cuando entrevisté a Lili Sepúlveda, descubriéndolo bastante tiempo después, sí, y eso también es válido. La con muy poca información también a los pies de uno, porque no está como hoy día que tú puedes investigar y meterte a internet o visitar las universidades. Hay una gama amplia hoy día en lo público y en lo privado de casas de estudio. Hay un montón de expresiones que hoy día tú ya estás consciente de que puede ser tu camino, digamos, de trabajo, de desarrollo. Pero en esa época yo la verdad que lo único que sabía era que no iba a ser veterinaria, pero no sabía lo que iba a hacer. Entonces también fue como tirarme un poco al vacío. Yo encuentro que fue como bien suicida de alguna manera, porque también significó ir un poco como encontrando la resistencia de mi familia, que si bien me apoyaron, no era lo que yo creo que hubiesen preferido. Había otra expectativa, claro. Exacto. Claro. ¿Y cómo fue esa etapa universitaria en la que, obviamente, como acabas de decir, no sabías muy... obviamente el camino uno lo va haciendo y no sabe con qué oportunidades se va a encontrar, pero ¿cómo fue esa formación? Si hay algo que te marcó y que te fue indicando el camino intuitivamente también, pero dentro de todo lo que significa esa formación que es más acabada, justamente formada, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa etapa? Mira, sin querer ser como entrar como en un plano así como medio místico, pero yo creo que las cosas están, como esta expresión, están escritas en el agua, así, y a uno se le van presentando como para que uno vaya cumpliendo cierta labor o cierta misión a la que ha venido. Y también hay elecciones, por cierto, en ese camino, pero a uno la vida le va poniendo al frente lo que necesita. De eso me he ido convenciendo con los años. Entonces, en ese minuto, donde uno veía con un puntaje a ver dónde tenía posibilidades de irse a estudiar, tenía la opción de irme a estudiar arte, y tenía la opción de irme a estudiar diseño a Valparaíso, al lado del mar.
Con, con todo lo que... Y créeme que mi decisión fue por ese lado. O sea, yo dije, fue así como yo me imagino, de haber mirado así como al cielo y dije, el mar, así. Y partí para allá sin saber a qué iba. Pero también fue una súper buena decisión haber puesto también un espacio no menor de desplazamiento entre mi casa, entre mi lugar de origen y el lugar donde iba a estudiar, porque yo crecí en una familia que entendió cómo protegernos mucho. Yo crecí en el centro de la ciudad, entonces no sabía tomar ni locomoción, no iba ni a comprar ni siquiera el pan, entonces como súper cuidada siempre, muy poco arrojada, así. Exacto, como... da la sensación también como de una jaula, y cuando se abrió la puerta fue... Sí, pero era como esta cosa como más de cristal, así. Bueno, nos tocó crecer en una época que también tenía su complicación, y uno lo entendía más por el lado del cuidado de los papás, claro. qué sé yo, que a uno no le fuera a pasar nada, como esta cosa como bien protegida siempre. Entonces el hecho de irme a otra ciudad a aprender a tomar locomoción, ir a hacer trámite era algo, pero para mí era, puede sonar muy ridículo a esta altura, pero era de otro planeta. O sea, yo me acuerdo que el primer día de clase no dormí, yo creo, porque al otro día tenía que tomar la micro y el tema mío era como qué decía cuando me subía a la micro, así como... O sea, imagínate, como, yo digo, así como que ñoña, así, o qué tierno, porque de verdad con una inocencia y con un anhelo también de lo que eso iba a significar. No te digo que fuera fácil, fue difícil también en algunos aspectos, pero también yo creo que a veces depende como la actitud en que uno vaya en la vida, también esa actitud se devuelve en energía, y te van pasando cosas buenas en el camino. O sea, tuve algunos episodios a veces también un poco complicados y difíciles mientras estaba estudiando, pero también tuve otros episodios súper buenos y de mucha contención y cuidado y de gente maravillosa que conocí y de un mundo que se me abrió. O sea, como que mi cabeza explotó cuando entendí cómo se circulaba en Valparaíso y que era una cosa tan diametralmente opuesta a cómo se circulaba en Rancagua. Y eso ya me marcó así de entrada. Exacto. Bueno, del impacto de las ciudades, especialmente de Rancagua, en lo que viene posteriormente, ya como una artista afianzada, quiero hablar, pero un poquito más adelante, porque también todo esto que decís también implica un autoconocimiento, es la liberación, es enfrentarse al mundo, más allá de esta protección, de esta caja de cristal que quizá con la que te protegieron tus padres ante los peligros. También es o fue esa posibilidad que todos enfrentamos, de estar en una ciudad como Valparaíso, en una universidad, en una carrera que más allá de lo que implica seguir a un autor o las teorizaciones, como bien decís, es una explosión de la cabeza, pero también es una explosión del alma y una libertad en el propio ser. Correcto. Además que, al menos en la generación nuestra, nosotros, yo creo que la mayoría fantaseamos ya en el minuto, no sé, pues de la adolescencia, cuando uno ya empieza a marcar esas diferencias con los papás y a uno nada le gusta, que es la etapa común a todo adolescente, y uno como que va cargando de cierta ingenuidad ese tiempo en que uno se va a ir de la casa. Entonces como que uno ante cualquier dificultad uno dice, no, total, ya me llegará el día en que me voy a ir de la casa. Y es irme de la casa era supuestamente después de cuarto medio. Entonces también había como un montón de cosas que uno tenía como en los pendientes así para hacer.
bueno, ya cuando llega el final de esta etapa, y también en el transcurso vemos también unas fotos que nos enviaste de esa Ceci posando artística o con la cámara tratando de captar imágenes, formas, figuras, colores. También se logran los primeros trabajos, y en lo que es el trabajo de titulación, que lo tomás como fue aquella primera obra de niña, como el primer paso hacia la primera obra de artista, como la primera exposición. En la titulación de la licenciatura en diseño, ese trabajo también te marca, ¿no? Sí, y fíjate que es súper curioso porque esto que te digo yo de la situación espacial de Rancagua es algo que ha ido apareciendo en el inconsciente y en lo consciente en mi vida a través del tiempo. Entonces ahora yo miro hacia atrás y empiezo a ver, hace un par de años, haciendo un ejercicio también para un trabajo que estábamos presentando, como que ahí caí en la cuenta que eso estaba presente en un montón de cosas que yo hacía. Entonces hay algo geográfico y hay algo urbanístico que también trasciende, digamos, la vida de uno y que está reflejado también en mis trabajos. O sea, hay una cosa muy fuerte con lo natural, pero también hay una cosa con las estructuras, con ciertos ritmos constructivos, con la manera en que se disponen los elementos. Yo misma he quedado súper sorprendida. Entonces un trabajo que en un minuto fue mi proyecto de título ha aparecido como de distintas formas a través del tiempo, y yo creo que va a seguir ahora que soy consciente de eso, como que más me gusta y más lo disfruto. Exacto, bueno, eso es todo lo que uno va como decantando con las formaciones, que no solamente sos licenciada en diseño, también sos máster en Historia Crítica del Arte y la Arquitectura, diplomada en Teoría de las Artes Visuales. Todo ese conocimiento va decantando, y el análisis, la mirada sobre la propia obra, sobre las propias vivencias también, van tomando otra significación. Y ahí traigo de nuevo lo que decías recién de esta comparación entre lo que fue las vivencias en la ciudad de Rancagua y en Valparaíso, con una disposición distinta. Tenemos esto que siempre aprendemos aquí en Rancagua, que es la conformación en torno al damero. Del damero, claro, la presencia de las dos cordilleras, las alturas marcadas por las palmeras, las palmeras originarias, digamos, pero hay hartos hitos como elementos urbanos y geográficos que marcan una manera de desplazarse y una manera de ver e interactuar con el entorno. Y esta conformación de tu ciudad de crecimiento, Cecilia es rancagüina y vive en Rancagua, también, como bien decías recién, marca cómo vas construyendo tus obras, tus intervenciones. Ahí, como mencionabas, y quiero que me expliques un poquito este trabajo y que está reflejado en la obra Norte-Sur, 40 grados oeste, el manto de Baco, ¿no? Sí, siempre pongo unos títulos así como extremadamente... Pero que está bueno para poder hacer esta pregunta y desmenuzar también ese significado, que está... implícita o explícitamente puesta también esta estructura de la cuadrícula. Está la cuadrícula, está también, bueno, en rigor el trabajo en sí es como un levantamiento de lo que son las viñas en el campo, pero no solamente las viñas, sino que trabaja mucho con la noción de la vista cenital, ahora que está súper de moda como la visión de dron, pero este es un trabajo que recoge eso de la visión cenital antes de que tuviéramos esta como cosa más lúdica hoy día con la visión del dron. Sino que siempre me ha llamado la atención cómo el campo que dialoga con la expresión orgánica, digamos, y libre de lo natural, ante la intervención del hombre siempre aparece una estructura ahí.
y esa estructura que marca el afuera y el estar adentro, afuera en lo salvaje, lo indómito, ¿cierto? Cuando la naturaleza se desarrolla a su voluntad, y este espacio restringido por el hombre, que es un espacio que está sometido, dirigido, y no lo digo desde un aspecto negativo, sino que también es porque hay un estudio que le ha llevado al hombre milenios, en el caso de la agricultura, de ver cómo se comportan ciertas especies para poder sacarles, digamos, mejores frutos, mejor rendimiento. Entonces, esa intervención y esas estructuras forman parte también del acervo cultural nuestro. Y si tú miras el campo y ves que es un paño, si tú pasas en avión a mediodía por esta región y vas a ver los paños de la siembra y en distintas épocas con distintos colores, y es un espectáculo maravilloso. Entonces ese trabajo recogía un poco cómo se juntaban estos dos mundos, el mundo del campo con lo urbano, el damero como estructura mental, pero también con esta influencia, digamos, en el trabajo agrícola. Aparece el trabajo de lo femenino también, de la mujer, en esta cosa de tanta delicadeza para lo que se requiere la mano de obra femenina en el campo. Entonces hay como tantos aspectos involucrados que de verdad para mí pasa a ser una obra que es súper especial. Ya a esta altura es como uno de los hijos, así que claro, que son como tu símbolo, como tu identificación, tu carta de presentación muchas veces. Y como están trabajados también, no solamente desde la materialidad y desde una expresión artística X, que en este caso el crochet, lo que abunda, digamos, en ese trabajo, sino que también están trabajados desde el simbolismo y una conceptualización bien fuerte. Entonces me ha pasado que a medida que se han ido presentando distintos escenarios y yo contrapongo esta obra con el contexto pertinente, sigo encontrando respuestas en ese trabajo. Entonces me parece súper interesante cómo la magia de los símbolos, pues, que guardan una cantidad de información que podemos ir descubriendo a medida que vamos avanzando en distintos temas. Entonces, ese trabajo y mis trabajos en general suelen tener como capas de información. Así que... Y la invitación también al espectador, a quien está ante tu obra, también de ir descubriendo todo aquello que fue integrando desde tu interior, desde tu conocimiento, desde tu observación, todos estos elementos. Claro, entonces está lo evidente, que hay una cosa compositiva, que a uno le puede gustar o no, pero hay una construcción ahí que opera, digamos, en el ámbito de las artes visuales. Pero aparte de eso hay una cantidad de información que está ahí contenida. Entonces eso también a mí me parece súper atractivo de trabajar. Si bien hay cosas que uno hace más por el goce decorativo, pero sí hay otras donde le mete más injundia, qué sé yo, o deja ciertas claves ahí puestas. Cecilia, tu trabajo se ha ido desarrollando quizá a diferencia de otros artistas visuales, no en esto de tomar un papel o un lienzo o una superficie, digamos, mayormente lisa y agregarle un color, sino toma distintos elementos, distintas texturas, para ir armando. Incluso muchas de tus creaciones son intervenciones, sí. Tomar objetos cotidianos, buscarles ese significado para transmitir, creando mensajes con elementos que quizá no los consideraríamos como parte de una obra artística. Contanos un poco cómo es esta inclinación hacia la utilización de distintos elementos y también distintas técnicas. Mencionabas recién el crochet. Sí, bueno, por un lado
yo creo que ahí opera harto lo que es la formación inicial de uno, o sea, salir del colegio, despojarse de todo este conocimiento tan restrictivo y liberarse de alguna manera, no significa que uno hace cualquier cosa y porque sí, sino que también ahí hay, sobre todo en la estructura de diseñador, cosa que yo agradezco pero en el alma, y qué bueno que no me fui a estudiar arte primero y fui a estudiar diseño, porque hay una manera de trabajar y hay una estructura de trabajo y hay una manera de enfrentar las problemáticas. Así lo llamamos nosotros en el mundo del diseño. Uno resuelve problemáticas. Y yo siento que a lo largo de mi trabajo profesional y de la vida, porque en el fondo uno no separa las cosas. Yo hasta hago las camas y yo creo que las hago con un cierto estilo, así como uno arma la ensalada y como cocina. Va en uno, digamos, en todo lo que uno interviene, pero en esto que está más como en el ámbito ya de mi quehacer como trabajo, a lo que yo dedico, mi corazón y mi pensamiento y lo que hago con mis manos, hay una metodología fuerte de trabajo. Entonces siempre estamos o estoy resolviendo un problema y en ese problema yo también ahí agradezco mucho a la escuela que me formó, que aprendimos a trabajar desde lo precario. Entonces lo precario te obliga a solucionar con las pocas cosas que tú tienes en el medio. Y ahí las cosas te hablan. Pues, y hay una consigna que yo también siempre me repito, es que en el problema siempre está la solución. Entonces no es que tú salgas afuera o a un exterior insondable a buscar cómo vas a resolver tu problema. Si tu problema es esta mesa, la solución está en lo que tenemos aquí mismo. Entonces yo aprendí a trabajar con eso. Y en ese ejercicio estoy todo el día, todos los días. Es como una cosa desquiciante, porque también, para el resto, porque también uno se transforma en un coleccionista de millones de cosas que a uno le pueden servir para algo. Entonces tengo lleno de rincones. Pero yo creo que eso pasa con cualquier, o sea, obviamente relacionado al arte, pero con todo aquello que está vinculado a lo creativo, al querer confeccionar. Las cosas hablan, las cosas me hablan. Entonces también es como parte de ese ejercicio que he aprendido a dialogar con los objetos o a ver qué cosas, porque los objetos guardan también una energía que es importante y están involucrados con nuestro hacer. Más allá de la instrumentalización de ellos, también hay cargas emotivas, tú de repente ves una pieza de lo que sea y te transportas en el tiempo y apela a la memoria. Entonces ahí hay una información que es súper valiosa y que también, fíjate que junto con esto de haber dudado si iba a ser veterinaria o si iba a ser artista en un minuto, qué sé yo, también, o cantante de ópera, que también es como la otra cosa que me encantaba, está como este interés por lo antropológico y lo sociológico, que también es algo que me ha llamado así fuertemente la atención. Yo digo, que lata no tener como la posibilidad de multiplicarse uno y haber mandado a una a ser veterinaria, a otra haber sido cantante de ópera, a otra haber sido antropóloga, porque es como tan poco el tiempo y uno necesita, al menos yo que soy como estudiante eterna, siempre estoy estudiando algo y ese es un área que me interesa mucho. Claro, bueno, la antropología, la sociología, qué pasa con las cosas en nuestro mundo objetual. Exacto. Entonces, más allá de la pintura, más allá siento que tengo que hablar a través de los objetos. Eso es lo que me pasa. Bueno, quizá no podés abarcar desarrollarte en todos estos ámbitos que mencionás, pero sí te vas nutriendo de ellos. Correcto. De alguna forma, como esta estudiante eterna que necesita incorporar conocimiento para resignificar y redescubrir todo lo que nos rodea y que se transforma. Claro, entonces aparecen nuevas técnicas, aparecen nuevas problemáticas y siempre hay algo que estar viendo, que estar investigando. Entonces, también en un minuto yo, fíjate que lo sentía como una crítica, así como, ay, no termina nunca de estudiar. O sea, y de repente me di cuenta, o sea,
y no voy a terminar jamás, pues jamás. O sea, el límite es el tiempo que tenemos en nuestra existencia aquí. Claro, y es parte de lo que me motiva. O sea, yo todos los días quiero aprender algo nuevo. Todos los días tengo curiosidad de algo. Entonces, yo digo, qué rico que no se me acabe nunca esa ganas de aprender, de saber, de estudiar. Me parece muy valioso también el concepto para todo ámbito de la vida, ese hambre de ir por más, porque todo está a nuestra disposición, solo lo tenemos que ir a buscar. Ceci, me parece que esta síntesis sobre el trabajo con los objetos, el tomar y resolver la problemática, tomando de tantas obras que has realizado, quiero tomar Tecnolunch porque me parece como una intervención súper simplista, pero también tomando esto de la conceptualización de la época en la que estamos atravesando, y como bien decías, con los objetos que tenemos acá. Si no me equivoco, corregime, esta Tecnolunch fue una intervención que realizaste para la exposición Tachados, Arte y Resistencia en la Era de la Tecnología, que se realizó hace 1 año y medio atrás, más o menos. Y contanos un poquito, en base a todo esto que nos contaste en la pregunta anterior, ¿qué significa Tecnolunch? Sí, de partida es una obra que es como bien poética. Hay una cierta poética visual en mi trabajo, que no está puesta ahí porque sí, sino que yo también trabajo mucho desde el lenguaje, desde la escritura, qué sé yo. Entonces, también hay, aunque pareciera ser esto simplista que tú dices, porque son un par de elementos, ¿cierto? Como claro, lo simplista está en los pocos elementos. Los pocos elementos. Pero hay mucho para... Es súper difícil, y ahí también hay otra cosa. Y ahí entra la complejidad. De lo que yo me he dado cuenta. Yo soy súper barroca así para componer y para hacer cosas, como este miedo al vacío, tiendo a llenar todo. Me cuesta mucho hacer como el trabajo inverso, pero en esa obra particularmente... esta cosa muy limpia, muy pulcra en torno a esta mesa, que esta mesa que se transforma en un altar también, que es donde nosotros ponemos las cosas que son de valor. Y ese altar que se ha ido modificando también a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, pasar de lo sacro a lo doméstico, y en lo doméstico también hay cosas que se han ido sacralizando a medida que hemos ido avanzando en nuestra relación con la tecnología. O sea, en un minuto fue el teléfono puesto en esta mesita donde, ¿cierto?, uno encontraba estos encajes y una figurita, un florerito. Después pasó el televisor a ocupar ese lugar, y después el cargador del teléfono y el computador. Entonces, como que los elementos han ido rotando, y la mesa, el altar, es el que se ha ido manteniendo. El altar o la mesa como ese espacio simbólico de las cosas a las cuales le rendimos culto, que en un tiempo perteneció como soberanamente a la religión. Entonces hay una reflexión ahí desde eso, de cómo esta sacralidad ha invadido el espacio de lo doméstico, y en esa domesticación se ha banalizado también, porque hoy día justamente también estamos en un periodo donde, más allá de una crisis religiosa, hay una crisis espiritual. Hay una carencia de la noción de la espiritualidad, digamos, en las comunidades. Entonces estamos siendo devorados por esta nueva fauna, que son estos insectos tecnológicos. Sí. Era como un poco esa la reflexión. Surgen miles de preguntas en torno a esto. Lo primero que quería mencionar es que Tecnolunch, la tecnología sirviéndose una cosita. Ese era el título completo de la obra. Un poco, por un lado,
¿Cómo atraviesa también este avance tecnológico? ¿Cómo impacta también sobre la realización artística? ¿Lo ves como algo positivo, como algo que no está tan bueno, como un instrumento más que hay que incorporar? O sea, como herramienta, o sea, yo puedo hablar desde mí y desde mi poca empatía hacia la cosa tecnológica. Yo, de hecho, soy súper, como que me quedé un poco en el pasado, pero es ahí donde soy yo plena. Y es válido para mí y a cada generación, digamos, encuentra su propio lenguaje. Encuentro entretenidísimo todo lo que se puede hacer. Y me encanta de repente pedirle al que es experto en tal cosa, oye, fíjate, porque yo visualizo lo que quiero y no siempre tú manejas en el ámbito digital la herramienta que te permite hacer tal o cual efecto, truco, qué sé yo, que podría funcionar bien en tu obra. Y eso yo se lo puedo encargar a alguien que maneja esa herramienta. Pero no es algo que a mí me interese, en lo que a mí me interesa estar sumergida. O sea, me interesa más estar sumergida en sacar un punto crochet que en saber con qué teclas, control no sé qué, hago tal truco en el computador. Entonces, hay una distancia también, yo creo, en algunos de nosotros que nos quedamos un poco en el pasado en ese sentido, pero también yo siento que es necesario que algunos nos quedemos como para seguir marcando una cierta diferencia, sobre todo hoy día cuando tú ves que en las casas no se conversa, que está todo el mundo metido en el teléfono, o sea, y de hecho así como un poco nota al margen. Yo tengo mis redes sociales porque me las generaron mis hijos, así como, oye, ya, pues mamá, así como, o porque en algún minuto todo el mundo se reunía en el Facebook para informarse de estas mismas cosas artísticas y yo ni siquiera sabía cómo entrar, no tenía un perfil, nada de eso. Es responder a los canales informativos. Claro, hoy día tengo Instagram, tengo más de uno porque tengo más de una actividad que desarrollo, pero también es cierto que las desarrollo bastante al límite, así como al límite en lo bajo, digamos, en lo precario. Tengo súper pocos seguidores porque no estoy así como cómo consigo más seguidores y qué actividad hago para que esta cosa explote y tener miles o millones de seguidores. No es algo que me interese, no porque no tenga interés en el que está del otro lado, sino que porque el tiempo es tan escaso y es tanto lo que me queda por ver que, no sé, como que en la mañana prefiero ir a ver si unas arvejas que estoy cultivando amanecieron vivas, no se helaron y qué tanto han crecido los porotos, que si hoy día capté un seguidor más o 100 más, no sé, hay un tiempo invertido que yo siento que no estoy dispuesta a transar. Exacto. Entonces, con la tecnología, lo justo y lo necesario, y el resto sigamos en la modalidad análoga. Exacto. Volviendo un poquito a Tecnolanche, también es esta intervención de lo tecnológico trayendo a la mesa, en esa composición que hiciste también y en esas interrupciones comunicativas, que como decías en un momento fue la radio, el teléfono, la televisión, sí. Un computador, los teléfonos. Hoy tenemos este entorno de la mesa y estamos así y la cara no te la registro. Sí, ese corte también comunicativo. Claro, eso que te hablen y no te miren, yo lo encuentro horroroso. Entonces, en esas como cosas que uno entre broma y en serio puede todavía un poco imponer, al menos en mi casa. Yo soy bien pesadita a veces y no sé, porque agarro el teléfono, lava la loza, un poco como para entrarla en el chiste, pero conectémonos, pues si no nos vemos en todo el día, estamos todos haciendo distintas cosas y en los ratos que nos reunimos,
Tenemos que mirarnos, conversemos, compartamos. Y en esta forma análoga también es como una posición y por qué no un grito de rebeldía, de decir, bueno, también existe esta otra parte y levanto la bandera para defenderla, y que si nos vamos todos para el lado de la no interacción. Me acordé una vez, estando todavía los niños en la casa antes de que salieran a estudiar, se cortó la luz un día. Y era tarde, a lo mejor era invierno, ya no me acuerdo. Puede que hayan sido, no sé, por las 7, 8 de la tarde, pero estaba oscuro. Estaban todos en sus piezas, todos callados, qué sé yo, y se cortó la luz. Y claro, uno empieza a prender velas y todo el cuento. Y quedó como una cosa re bonita ahí en la mesa, y iluminamos la casa con velitas. Pero al segundo era la imagen así como los ratones saliendo de la cueva. Exacto. Y llegaron los niños a este espacio donde estábamos compartiendo en torno a la luz y conversar un rato y vernos las caras a la luz de las velas. O sea, esas cosas como súper bonitas que hay que recuperar. Que a veces hay que como que bajar el interruptor a propósito, claro, para poder generar estos momentos que son más enriquecedores, porque sí, la tecnología, el acceso a la información nos trae muchas posibilidades y las generaciones nuevas atraviesan un momento distinto, sí. Porque la historia lo está determinando así, pero también ser conscientes de que nuestra realidad es esto, piel a piel, cara a cara, conversación, compartir el alimento. Justamente, sí. Y dotarlo de todos estos significados. No nos alimentamos de electricidad todavía. Ceci, mencionaste que en pocos días vas a participar de una exposición con la obra Educar es Gobernar. De la tiza al yeso hay mucho texto. Claro, y que ahora se llama Golpe a la bandera. Golpe a la bandera. Claro, es el mismo objeto que cambia de nombre porque cambia un poco el escenario. Exacto. Estamos hablando de la exposición conmemorativa de artes visuales Memoria Presente, 50 años del golpe de Estado, que se va a inaugurar el 5 de septiembre y va a extenderse hasta el 29 de este mes en el Museo Regional Rancagua, precisamente en la Casa del Pilar, ahí en Estado Conivieta. Esto es también una iniciativa de la agrupación de artistas visuales de la región de O'Higgins, a la cual perteneces, y se han tomado este desafío para tomar este momento tan importantemente histórico que vamos a conmemorar, que son estos 50 años del golpe. Como agrupación y también en nombre tuyo como artista, tomar este momento y hacerse parte, como me decías antes de fuera de cámara, no dejarlo pasar porque es algo importante y hay que estar presente. Sí, y también, bueno, el momento y la conmemoración es ahora, no es este otro año como fecha, digamos, como número, como fracción, pero sí es una instancia para nuestro país que marca un tremendo quiebre. No quiero decir hito, porque el hito siempre me suena como algo más elevado. Y aquí hay una situación que es muy crítica todavía y muy dolorosa. Y fíjate que hay algo que he estado reflexionando estos días, que es como estamos en la instancia conmemorativa, pero de algo que todavía está pasando. Entonces me queda como un poco la sensación de que cuando conmemoramos algo que pareciera que estuviera ya cerrado, procesado, solucionado, pero aquí hay algo que está todavía ahí súper candente, con visiones muy polarizadas, incluso al interior de las familias. Entonces es como un periodo bastante extraño. Yo creo que es bueno estar, no restarse y ofrecer
el espacio para poder decir algo respecto de lo que se conmemora, o lo que se recuerda o lo que se quiere poner en valor, pero no siento que con eso se tenga que dar no por cerrado, sino que como que uno está cumpliendo. No sé si se entiende. Sí. Yo creo que lo que está pasando hoy día como que trasciende incluso la fecha. Como que nos quedó grande una fecha que nos alcanzó sin haber resuelto medianamente las cosas. Tomando un concepto que tenés en tus obras, que es el de la reiteración, el de la repetición, quizá es un hecho que marcó mucho a Chile, y cada cierto tiempo se va reabriendo la herida, no se deja cicatrizar del todo y sanar del todo, y esto va pasando con distintas expresiones a través de la historia. La última y más reciente, lo que fue el estallido social, claro. Y abrir y marcar nuevamente de una manera muy polarizada estos bandos que justamente son los que no permiten que cicatrice esta herida, que Chile necesita que cicatrice, y no olvidarla, pero sí dar un paso más adelante, ¿no? Y qué mejor que a través de la reflexión artística, con estas propuestas que nos van a brindar en esta exposición que se inaugura el próximo martes 5. Correcto, así que acompáñennos, porque ahí vamos a estar con nuestro trabajo y claro, ¿no? También desde la perspectiva de que como piezas no son cosas concluyentes, sino que también son fragmentos y parcialidades de las vivencias también de cada uno. Así que no deja de ser siempre bien interesante entender en qué está un colectivo a propósito de esta fecha que es tan importante para todos nosotros, y poder visualizar a través de nuestro trabajo cuál es el signo de los tiempos, que en definitiva es lo que hacemos nosotros. Exactamente, y dentro de la misma conmemoración también traer realidades actuales, presentes, que es también la forma interpretativa que podemos dar en estas disposiciones, por ejemplo, en esta exposición que vamos a poder contemplar, disfrutar y reflexionar, sobre todo reflexionar. Ceci, bueno, tu trabajo lo hemos hablado y desarrollado, pero quedan muchas cosas más que haces y se nos acaban los minutos. Quiero también hablar un poquito de tu fase emprendedora. Que como decías recién, a pesar tuyo, podemos ver mucho de tu trabajo en redes sociales, con @cdemetal, @losrepujados, y también en @cecimargonzalez1. Ahí podemos ver diferentes aristas, pero con cdemetal está dedicado justamente a lo que es lo ligado a la orfebrería, y @losrepujados también a estas obras más a pedido y que tienen otro tipo de técnica. Hablarnos un poquito de cada una. Sí, bueno, tantas direcciones las vamos en las redes sociales, sí. Claro, es porque también en un minuto como que tuve que separar las cosas, y un poco para poder orden. visualizar como objetivamente como distintas disciplinas o cosas a las que me dedico. Pero también aparecen en el contexto posterior del estallido social y la pandemia, donde también yo dejé de trabajar en lo que estaba formalmente, digamos, hasta ese minuto, que era la docencia, y trabajaba mayoritariamente en Santiago o en Valparaíso, lo que me implicaba viajar, qué sé yo. En esa modalidad estuve un rato largo, y llegaron, digamos, estos sucesos que de alguna manera
interrumpieron lo que estaba haciendo, pero también porque yo venía hace un rato también visualizando que necesitaba pasar a otra etapa, como que ya había cumplido con algo y quería. Y en un minuto me acerqué a la orfebrería, pensando en que podía hacer algo muy entretenido que podíamos hacer en conjunto con mi esposo, que él es ingeniero, pero tiene muchas habilidades en el manejo de máquinas, qué sé yo, y conversamos y compartimos harto también en el tema artístico. Entonces, como encontrar esto que ya alguna vez habíamos hablado, como de hacer joya, qué sé yo, y manejar ciertas herramientas y máquinas. Yo dije, jamás va a ir si yo lo inscribo a él para que vaya solo, si no voy yo con él. Y llegó el momento. Empezamos a ir y claro, yo me quedé pero atrapada en la técnica. Me encantó y ha sido como un espacio de investigación y de gozo y de también ir probando nuevos límites. Para mí, o sea, yo jamás me imaginé que iba a estar con un soplete y como cortando metal, martillando, como que me planteé desde otra instancia y me encanté. Y me he quedado trabajando en eso y en un minuto lo visualicé ya como una alternativa, digamos, al mundo de la docencia que yo dejaba un poco de lado. Hoy estás activa con eso, ¿sí? ¿Con la docencia? Con la docencia de mental. Sí, estoy activa con eso, con los repujados también. Y el repujado también es los otro repujados, concepto. sí, aparecen también en la pandemia. Yo hacía mucho rato que venía como visualizando, que un poco como lo que me pasa en la cocina. Pruebo un plato, voy a comer a un lugar así, algo exquisito, y lo pruebo, y en el paladar, que es como el vicio de artista, pues uno desmenuza los ingredientes, como cuando yo veo algo por los colores, por la formación que tengo, yo digo, ese color está compuesto por tales y tales pigmentos. Lo mismo hago con la comida y lo mismo hago en otros ámbitos. Entonces estaba hacía rato como viendo cómo se hacen los repujados, que los encontraba tan entretenidos, interesantes, y esta cosa fuerte de los corazones como simbolismo. Reaparecen justo en el encierro de la pandemia, reaparecen para mí, pero yo ya los venía masticando a partir de una vez que había estado un par de veces en México, entonces como que llegó justo para sanar mi corazón y de ahí poder transmitir un montón de energía positiva a través de este material que es súper dúctil y súper noble. Entonces en un minuto me di cuenta que era algo como terapéutico para mí, entregar algo que hiciera bien y que se comunicara con el corazón del otro. Entonces yo no hago así como miles de corazones para vender y liquidar, sino que yo trabajo con encargos uno a uno. Y ha sido súper bonito porque las personas que me encargan corazones siempre me cuentan una historia que hay detrás, de algo que necesitan celebrar, algo que necesitan conmemorar, o alguna pena que necesitan sanar, o algo que quieren mantener ahí muy presente, y yo trabajo en estos corazones personalizados. Entonces los trabajo desde mi energía positiva y como una cosa súper mística y que también a mí me ha llenado el alma. Pero qué interesante y súper relevante y aconsejable también tener esta experiencia, porque claro, por un lado podés entregarnos el arte, el conocimiento a través de obras que son para todos y la interpretación va en cada uno. Claro, como esta cosa como cargada de simbolismo, conceptualización. Pero esta otra alternativa que va en una obra hacia los afectos. Claro, muchas veces se repiten los emprendimientos, lo personalizado, pero lo personalizado que va desde la entraña, digamos. Sí, y de hecho yo no trabajo, si yo estoy triste un día o estoy un poco contrariada, no trabajo porque esas energías quedan en los corazones. Entonces lo hago siempre desde lo positivo, desde el amor y desde lo mejor que yo puedo entregar para que esa pieza de verdad signifique algo a donde va y transmita esa energía.
Bueno, todo este trabajo se puede ver tanto en lo que es la orfebrería y los repujados, se puede ver a través de las redes sociales de Cecilia González Cuadra. Por un lado, C_de metal, por otro lado, @losrepujados, y por otro lado también una síntesis, Ceci Mar González 1, donde también podemos ver tus obras. Mi trabajo artístico, sí, y que he pensado muchas veces también generar una, una página aparte para solo lo artístico. Sí. Exacto. Ceci, me da la sensación de que estamos pasados de tiempo, pero de que nos queda una vida por hablar, lamentablemente, pero por eso renovar por ahí un poquito más adelante otra invitación para seguir explorándonos en todo tu trabajo, que es tan enriquecedor. Última pregunta, un mensaje para aquel espectador que nos está viendo y que ha disfrutado de esta entrevista, una reflexión sobre todo este trabajo, esta sensibilidad que implica ser parte del arte. A ver, bueno, que se entreguen, que sigan su llamado, y esa cosa. Yo siempre lo defino como que a uno como que le hablaran en el oído. Hay cosas que uno sabe y que tiene que seguirlas. Entonces, ese impulso creativo finalmente está en todos, en casi todos. Basta que uno escuche y se atreve a expresarlo. Entonces, enriquecerse a través del lenguaje del arte nos hace bien a todos finalmente. Cecilia González Cuadra, licenciada en Diseño, máster en Historia Crítica del Arte y Arquitectura, diplomada en Teoría de las Artes Visuales, artista visual rancagüina y parte también de la agrupación de artistas visuales de la región de O'Higgins. Hemos hablado un montón y estamos felices de haberte tenido aquí. Ha sido una charla maravillosa y te agradecemos muchísimo, por eso también reiteramos la invitación para estar nuevamente en este espacio. Muchas gracias, Cristina. Gracias, y por tu delicadeza también y tu aplicación. Ha sido tremendamente grato y cálido para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias. También ese trabajo va en querer transmitir lo mejor de nuestros artistas visuales, que tanta sensibilidad y tanta identificación tienen en el lugar del que somos parte. Así que muchísimas gracias, Cecilia González Cuadra. Gracias. Nosotros nos despedimos de este programa de Libre Expresión. Si le está gustando este contenido, si ha disfrutado de esta entrevista, suscríbase al canal porque se nos viene mucho más de nuestros artistas en la región de O'Higgins en Libre Expresión. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias.